Grabación del libro Altruismo, Bases biológicas, psicológicas y sociales. Escrito por la presente autora Albanidia Rivera y el doctor Rubén Ardila, que es de Colombia y está ubicado en la Universidad Santo Tomás. Capítulo 7 del libro Altruismo, Bases biológicas, psicológicas y sociales, que lleva el título de Altruismo y modelaje social. El comportamiento prosocial puede ser considerado como el producto de múltiples variables y factores, entre los cuales se incluye el proceso de aprendizaje. Las teorías de aprendizaje han establecido que toda respuesta es el producto de la historia de refuerzos de una persona y de las condiciones de estímulos presentes en el momento. Conforme a la ley de refuerzo, cualquier respuesta que conduzca a resultados positivos aumenta la probabilidad de que se repita si las condiciones o estímulos que la provocan vuelven a estar presentes. Mas si esta misma respuesta deja de ser recompensada, se reduce la probabilidad de su repetición hasta el punto de que puede extinguirse. Aunque en el capítulo 1 definimos el comportamiento prosocial como cualquier acción encaminada o dirigida al beneficio de otras personas sin que exista un propósito instrumental aparente para el que ejecuta, esto no excluye la posibilidad de que tal comportamiento pueda establecerse mediante la presentación de refuerzos positivos y mantenerse por medio de la asociación que haga la persona de su comportamiento con tales refuerzos. Esto pudiera ser una explicación parcial al hecho de que una incidencia de comportamiento prosocial que no sea recompensada puede aparecer a la luz del observador como una acción no relacionada con ningún tipo de motivación hedonista, ya que éste desconoce el historial de recompensas pasadas de la persona benefactora. Muchos investigadores han examinado la posibilidad de implantar una conducta prosocial mediante la utilización de refuerzos, mientras que otros siguen las teorías de aprendizaje social y modelaje que han encaminado sus estudios por otros rumbos, los cuales examinaremos más adelante. Uno de los rumbos interesantes fue el tomado por el recientemente fenecido psicólogo australiano Camfer, quien analizó y propuso un modelo que puede utilizarse para el aprendizaje del comportamiento prosocial y altruista en las personas. El autor señala como necesaria una revisión de las estructuras sociales que permiten el uso de la tecnología para crear las condiciones indispensables de crecimiento personal y cooperación social para lograr la sobrevivencia y coexistencia armoniosa de la raza humana. Su modelo incluye conceptos de autorregulación y control del comportamiento muy afines a las que yo expongo en mis libros de personalidad puertorriqueña y psicoterapia. Otro rumbo con mucha literatura es el de modelaje e imitación del comportamiento prosocial. Dicha literatura ha sido muy divulgada y conocida por múltiples países, muy particularmente en Estados Unidos y Puerto Rico. De acuerdo a la teoría de aprendizaje social de Bandura, una persona que observe determinada conducta puede aprender nuevos patrones o puede recordar normas sociales que le induzcan a comportarse de manera similar al modelo observado. Se ha encontrado y divulgado que la observación de un modelo que recibe recompensa por algún comportamiento es imitado por el observador. Este fenómeno ha hecho formular a otras personas las siguientes preguntas. ¿Imitará un observador una conducta que implique el autosacrificio? ¿Será suficiente que el modelo proponga principios morales verbalmente o será necesario que demuestre su falta de hipocresía haciendo buenas obras? ¿Se imitará un modelo que incurre en altos costos por llevar a cabo un acto prosocial? Veamos cómo han sido contestadas estas preguntas. Un ejemplo es la investigación de Bryan y Tess, quienes indicaron que observadores de un modelo imitan su conducta
aunque ésta implique un autosacrificio. La mayor parte de las investigaciones muestran un efecto producido por la variable presencia de un modelo. Lo que aún no está claro es la razón por la cual un modelo puede producir el efecto en los observadores y otros no. Los procesos cognitivos psicológicos involucrados en esta conducta necesitan ser profundizados. Un estudio reciente de Rivera indica que una denominación cognitiva, sea positiva o negativa, de la conducta prosocial de un modelo funciona como una variable intermediaria en el aprendizaje del comportamiento altruista. Es muy sabido que los padres, maestros, maestras y líderes religiosos suelen frecuentemente exhortar verbalmente a las demás personas y muy particularmente a la niñez a comportarse de acuerdo a preceptos morales a una costa de autosacrificio. Los autores Grusek y Skubitsky se interesaron por investigar la efectividad de tales exhortaciones verbales comparándolas con modelos de ejecución de la acción. Los resultados fueron muy claros en indicar que las condiciones de ejecución produjeron más actos prosociales en la niñez que las condiciones de exhortaciones verbales. Otras investigaciones reafirman estos resultados, demostrando que en condiciones de exhortación verbal, la niñez participante aprende a repetir tales exhortaciones, demostrando una vez más el efecto del modelaje en la imitación de la respuesta. De todos estos estudios se deduce que el exponer los individuos a modelos sobresalientes puede producir cambios de conducta durables y generalizables en las y los observadores. Los resultados son lo suficientemente convincentes como para hacernos pensar que podemos lograr conductas positivas y prosociales por medio de la utilización de modelos. Los especialistas en publicidad han entendido muy bien tales efectos y han inundado los medios de comunicación con la presentación de modelos de diversas clases y estilos para incluir e inducir la imitación de conducta de consumo en las y los observadores. Se ha encontrado que la niñez imita la conducta, sea esta agresiva o altruista, de los modelos que le son presentados en la televisión o en el cine o en los medios de comunicación. Esto nos debería hacer reflexionar sobre la clase de sociedad y de seres humanos que quisiéramos formar para modificar las presentaciones de los medios de comunicación y dirigirlas a que fomenten condiciones que nos permitan ir creando una sociedad donde los seres humanos puedan disfrutar de los beneficios de la armonía y la cooperación, el respeto y la paz. Capítulo 8. Aspectos cognitivos del altruismo. Luego de examinar distintos factores y variables que influyen en la conducta prosocial, se analizó el papel de los factores biológicos sin tomar en consideración la ingeniería genética contemporánea. Consideramos la posibilidad de que el ser humano esté genéticamente dotado con una inclinación hacia la conducta prosocial o al menos de la defensa del propio grupo. Hemos visto además cómo diversas variables, tales como los estados emocionales de las personas, los factores situacionales y las condiciones normativas, facilitan o inhiben la conducta prosocial dependiendo del grado o naturaleza de estas. A continuación mencionaremos algunos modelos teóricos que enfatizan las características del ser humano como procesador de información y capaz de evaluar dicha información para tomar decisiones respecto a si realiza o no un acto prosocial. Además, examinaremos las variables que hacen posible que los observadores de la conducta lleguen a evaluar una persona como altruista y las implicaciones de dichas evaluaciones. El psicólogo Fishman propuso un modelo que trata las relaciones subjetivas entre las variables normativas, actitudinales
intencionales y conductuales. En este modelo se conceptualiza el comportamiento como determinado por la intención. A su vez, la intención se visualiza como función de la actitud de la persona y de las normas subjetivas pertinentes a la acción. De acuerdo a Fishbein, la actitud hacia una acción se define como la cantidad del efecto hacia o en contra de las consecuencias percibidas de ese comportamiento. Las normas subjetivas se refieren a las percepciones que tiene la persona respecto a lo que los demás piensan que éste debe o no debe hacer. Dentro del contexto de este modelo, las normas subjetivas están determinadas por dichas percepciones y por la motivación que tenga la persona de llevar a cabo la acción. Debido a que las normas subjetivas se refieren a la opinión de los observadores, estas pueden llamarse normas sociales. Por otro lado, Schwartz, otro psicólogo, utiliza el concepto de normas personales en vez de sociales para referirse a la obligación moral que tienen las personas y propone que un comportamiento determinado corresponde a la norma personal de alguien en tanto y en cuanto ésta esté consciente de las consecuencias de su comportamiento y se haga responsable de dichas consecuencias. Una de las predicciones de este modelo es que la relación entre normas personales y el acto prosocial será mayor entre las personas que se adscriben a sí mismas responsabilidad por sus actos que entre aquellas que la rehúsan. El tercer modelo a considerarse como explicativo de la conducta prosocial es la teoría de la autoobservación de Snyder. De acuerdo a este modelo, el comportamiento social puede ser determinado por claves situacionales de adecuación y por el estado interno de la persona, aspectos que el autor ha denominado como disposiciones y actitudes. Las personas con una alta tendencia a evaluar sus decisiones reflejan una baja correlación entre actitudes y comportamiento. Las personas con un alto grado de autoobservación son aquellos que guían su comportamiento apoyándose en sus estados internos. Por tal razón, su comportamiento varía menos con la situación externa y más con sus estados internos. Si bien estos modelos sirven para predecir la conducta prosocial en determinadas circunstancias, no esclarecen el proceso de toma de decisiones para la realización de un acto prosocial, pues al examinarlo se encuentra que la persona está a la merced de factores externos y se le adjudica un papel ínfimo a su participación activa en la toma de decisiones. Hay un cuarto modelo expuesto por Edwards que reconoce al benefactor y su capacidad para ser un ente activo en el proceso de la toma de decisiones. Dicho modelo se apoya en la teoría de la decisión económica. Una de las claves para la emisión de la conducta prosocial es el proceso mediante el cual una persona decide y escoge efectuar tal acción. La hipótesis de utilidad subjetiva esperada, que sirve de fundamento a los economistas para explicar el comportamiento de intercambio, ha sido un enfoque frecuente para explicar la toma de decisiones en el contexto de consecuencias inciertas. La idea central de esta hipótesis es que la persona debe escoger entre varias posibles alternativas. Las decisiones pueden tener una variedad de consecuencias que no están determinadas por la decisión tomada, sino que además están afectadas por el estado transitorio del contexto. Este planteamiento se acepta que las personas se comportan dirigiendo sus preferencias según una función de utilidad y que obedecen a una función de probabilidad respecto a las distintas situaciones. La utilidad es el concepto clave de este modelo y pone énfasis en que la persona que toma decisiones debe seleccionar la alternativa que maximice su utilidad esperada.
Puede pensarse que en ocasiones la utilidad tenga un valor objetivo y en otras ocasiones uno de carácter subjetivo. Para ilustrar gráficamente este proceso, presentamos un ejemplo que involucre la toma de decisión de escoger entre un acto egoísta versus uno altruista, recordando que el actor debe maximizar su utilidad subjetiva esperada. En el caso en que una persona deba decidir si salva o no la vida de otra que está a punto de ahogarse, esta persona ha aprendido que el acto de salvar la vida a otra es muy honroso y que la sociedad lo premia y lo glorifica al punto de poder quedar convertido en un héroe, pero al mismo tiempo corre el riesgo de perder su propia vida, de modo que se le presenta el conflicto entre dos decisiones: no salvar una vida y no arriesgar la suya, o salvar una vida arriesgando la suya. Las posibles consecuencias o resultados serán: consecuencia número 1, obtener honor y gloria salvando la vida de la otra persona sin perder su propia vida. Número 2, obtener gloria y perder su vida. 3, no obtener gloria ni honor, sino deshonra por no arriesgar su vida. Y la cuarta consecuencia, perder la oportunidad de obtener honra y finalmente morir de todos modos. El marco de la psicología cognoscitiva, expuesta por Neisser, señala que los procesos cognitivos del ser humano operan de tal suerte que éste puede estimar los resultados de una decisión antes de tomarla. Los modelos expuestos pueden considerarse como un intento por encontrar caminos para comprender la toma de decisiones en la conducta prosocial. Con respecto a la toma de decisiones, me ha resultado muy interesante el planteamiento reciente de Yuval Noah Harari al exponer la diferencia entre la conciencia y la inteligencia. A la inteligencia se le ha atribuido la función racional de toma de decisiones y muchos autores han recomendado que se controlen y o eliminen las emociones para una toma de decisiones más efectivas. Harari define la conciencia humana como la capacidad para sufrir y sugiere con fuerza y ejemplos que en la toma de decisiones la conciencia tiene mayor peso que la inteligencia. Así pues, las piedras, el hierro y los átomos evidentemente no sufren. La ciencia señala el método de hacer explotar los átomos en la bomba atómica y es la conciencia humana que sufre y hace sufrir a otros humanos la que toma la decisión. Harari expone en los tiempos de inteligencia artificial que la misma y las computadoras y los robots involucrados no poseen conciencia, es decir, no tienen capacidad de sufrir, por lo que un robot de inteligencia artificial puede decidir por algoritmos programados comandar una explosión nuclear sin la conciencia de que causaría el sufrimiento de millones de seres humanos. En un documental expuesto por el sueco Aroner Avanasian titulado ¿Quién es el responsable de la paz, la libertad y un mundo más justo?, él entrevistó a la abogada africana ganadora del premio Mensajeros por la Paz, Ayo Ayola Amale, a la catedrática de París, Eva Illuns, quien observó la falta de emoción en personas con atrofia de la corteza ventromedial, y a la abogada de Berlín, Siran Ales, a la periodista residente de Silicon Valley, y todas coinciden con énfasis en que las mejores decisiones para la sobrevivencia humana hay que tomarlas vinculando la razón y la emoción. Una observación significativa en el documental es la respuesta a la pregunta de quién o quiénes son responsables de las consecuencias negativas del desarrollo tecnológico en los demás seres humanos. La respuesta apunta al hecho de que los inventores y dueños de la tecnología de Silicon Valley son millonarios y ricos y solo eso les importa y les interesa y no han considerado el bienestar de otras personas
ni siquiera pagando justas o adecuadas contribuciones. La periodista entrevistada afirmó que estos no quieren asumir su responsabilidad y no profundizan en las consecuencias sociales de sus actos. Estos hallazgos reafirman los resultados aquí expuestos sobre internalización o no de normas sociales, sus procesos y consecuencias tanto para la educación como para los comportamientos prosociales. Aludimos al optimismo y al deber moral mencionado por la abogada y la activista africana Ayo Oyola Amala, necesario para lograr, según ella, el bienestar y la paz. Hemos examinado varios modelos que tratan de analizar el proceso de toma de decisiones al ejecutar un acto prosocial. Ahora, queremos aludir a lo que ocurre en la mente del observador de un acto prosocial, es decir, analizaremos algunas de las piezas de información que utiliza el observador para llegar a denominar o rotular un acto o persona como altruista. Lo esencial es que todo acto realizado por una persona está sujeto a diferentes interpretaciones por parte de las y los observadores, dependiendo de la cantidad y calidad de la información que posean. La pregunta crucial entonces se torna en la siguiente: ¿cuándo se percibirá un acto prosocial como altruista o como motivado por el propósito de congraciarse con otra persona? A partir de este momento, el dilema deja de ser la persona benefactora y se convierte en el dilema perceptual o decisional de la persona observadora. La literatura revisada nos indica que si el recipiendario percibe un acto prosocial como intencional, entonces se producirá el efecto de rotular el comportamiento o la persona como altruista. El investigador Kiesler señaló que al brindar un favor en circunstancias inapropiadas puede levantar algún tipo de sospecha. Al surgir dichas sospechas, se cuestiona la autenticidad de la acción y no se le permite al observador o recipiendario que rotule el acto o a la persona como altruista. En un estudio diseñado con el ánimo de investigar el proceso de atribución de altruismo, la autora Alba Nidia Rivera combinó varios factores utilizando una muestra estadounidense y una puertorriqueña. Los hallazgos sobre la muestra estadounidense reflejaron que hubo una alta correlación entre las percepciones del altruismo, la intencionalidad y la libertad, pero la no atribución de altruismo o generosidad estaba mediatizada por atribuciones de sospecha sobre el motivo de la acción prosocial. Los resultados en la muestra puertorriqueña reflejaron que la persona benefactora fue evaluada como más altruista cuando ofreció su ayuda voluntariamente, cuando no había ganancias y o cuando las consecuencias del acto resultaron negativas a la persona benefactora. Las diferencias de atribución de altruismo entre estas dos muestras fueron explicadas utilizando como base los contextos culturales de ambas. Se aludió al hecho de que la población estadounidense está enmarcada dentro de la ética protestante, la cual asume como postulado que los dadores son recompensados económicamente por las fuerzas celestiales, mientras que la cultura puertorriqueña obedece a tradiciones católicas donde aún entre las personas más pueblerinas se divulgan refranes como haz bien y no mires a quién, hoy por ti y mañana por mí. Estas dos perspectivas de vida tienen efectos observables, no solo en el comportamiento altruista, sino también en las percepciones de las y los observadores. Otras investigaciones de Rivera Ramos, que incluyeron índices de consistencia y distinción, reflejaron que la atribución de altruismo resultó ser una función directa de la consistencia de la conducta y una función inversa del índice de distinción.
Los detalles de estas investigaciones pueden escudriñarse en la publicación realizada por la Revista Latinoamericana de Psicología. Luego de esto nos preguntamos, ¿cuál es la importancia de conocer los procesos atribucionales en general y del altruismo en particular? Es decir, ¿qué contribución al entendimiento del comportamiento humano pueden aportar estos hallazgos? Por un lado, podemos señalar que nos permiten comenzar a entender los procesos cognitivos que pueden estar operando cuando la persona efectúa atribuciones basadas en la información procesada. Este solo hecho constituye una gran aportación. Por otro lado, es de gran importancia el fenómeno de la influencia que ejercen las percepciones no solo en la conducta individual del ser humano, sino también en su calidad de ser social. Esta aseveración ilustra las repercusiones sociales que tienen las percepciones. De ahí que si una persona desea proyectar una imagen determinada para obtener recursos sociales, como por ejemplo atracción, simpatía, ayuda, aceptación u otros, o para producir mayor organización social y bienestar, pondría énfasis en los aspectos a involucrarse en un diseño consciente y efectivo. El capítulo 9 se llama Una mirada de conjunto. Al concluir la tarea de escribir un libro sobre altruismo, queda claro que no podemos señalar una causa exclusiva de tal comportamiento, sino que por el contrario, son múltiples los factores que operan para que se produzca un acto de tal naturaleza. Por un lado, hemos considerado varios trabajos que se refieren a los aspectos biológicos de tal conducta. Hemos visto que para muchos biólogos y genetistas contemporáneos, el altruismo en los animales subhumanos parece ser egoísmo de grupo, defensa de la propia especie, de los propios genes y finalmente una búsqueda de mayor aptitud evolutiva para aquellos que son como nosotros. Contemporáneamente se están llevando a cabo investigaciones de ingeniería genética y modificación del embrión humano, como expone el Dr. Dieter Egli, investigador de biología celular, que pudieran inducir comportamientos deseados, pero este fenómeno aún está por efectuarse y evaluarse. Por otro lado, hemos examinado con bastante detalle las investigaciones realizadas con el propósito de entender y conocer los factores psicológicos y sociales que se combinan para producir un acto altruista. Por ejemplo, vimos que los estados emotivos de las personas benefactoras, tanto como las del y la recipiendaria, pueden influir positiva o negativamente en la conducta altruista. Además, examinamos cómo las normas sociales y las condiciones particulares de la situación pueden inhibir o facilitar actos de benevolencia. Finalmente, analizamos algunos de los factores cognitivos que influyen en la toma de decisiones de las personas para efectuar un acto prosocial. Sin embargo, luego de examinar todas estas variables, tenemos que concluir que ni el análisis biológico ni probablemente el análisis social por separado pueden darnos la única respuesta a tal fenómeno. No podemos descartar el hecho del papel importante que juega nuestra dotación biológica donde se asienta toda nuestra humanidad, pero debemos reconocer y aceptar el hecho de que tal humanidad biológica no surge ni se mueve en un vacío, sino que la acompaña una historia, una cultura, una estructura social y económica y miles de seres con quienes interactuamos diariamente. Todos estos factores se combinan para producir al ser humano que hoy conocemos, un ente social capacitado para procesar información y tomar decisiones respecto a su comportamiento, sea este altruista o egoísta. La información que es capaz de procesar el ser humano es la que está accesible a su cerebro. Esta puede ser contemporánea o puede trascender las barreras del tiempo y el espacio, a través de la memoria, el aprendizaje y su capacidad de análisis y predicción. De ahí que el ser humano pueda combinar todas las variables analizadas para decidir su conducta prosocial. Dadas estas capacidades, el ser humano puede además
hacer su propia historia. Si analizamos esta, veremos cómo a la década de los años 70 se le denominó era del individualismo. El énfasis acumulativo en el interés y beneficio personal por encima del colectivo ha hecho reflexionar a investigadores, sociólogos y políticos, quienes han dirigido su atención a la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo individual y cooperación social que permitan la existencia y supervivencia de la especie humana. Además, andan en busca de una orientación que ponga énfasis en objetivos sociales para contrarrestar los síntomas de enajenación, impotencia y soledad existentes en el ser humano del presente. Como indica Kanfer y recientemente Harari, una de las causas de estos síntomas tan abundantes es el énfasis desmedido que algunas corrientes psicológicas han puesto en los conceptos de autonomía, autosuficiencia y autoafirmación por encima de los objetivos sociales. Abundan los títulos de libros tales como El arte de ser egoísta, Cómo ser el número uno, entre otros. Esta tendencia ha llevado a la denominación del tiempo presente como la era del yo. Sin embargo, es significativo notar que las técnicas terapéuticas que mayor éxito han tenido han sido precisamente aquellas que cultivan el trabajo grupal y donde las personas se le asignan roles y responsabilidades encaminadas al logro de objetivos grupales. Estos enfoques han producido efectos positivos en sociedades que las han implantado con éxito. Como señal de estos tiempos y en contraposición al énfasis individualista a ultranza, se observa un creciente interés por temas como el estudio de los grupos y por el altruismo y el comportamiento prosocial para contrarrestar los efectos autodestructivos. Varios investigadores, filósofos y diversos profesionales han señalado que el entendimiento de los procesos motivacionales que guían y dirigen la conducta prosocial como medio de lograr un cambio de la orientación y acción egocéntrica a una de carácter prosocial y altruista es la clave para evitar la decadencia de la cohesión social. No cabe duda de que los problemas complejos e intrincados inherentes al desarrollo de los marcos de referencia que necesitan los planificadores sociales no se resuelven solamente con modelos de laboratorios y académicos. Es preciso tomar en consideración factores sociales, económicos y políticos. Nuestra época está enfrentando problemas que no tuvieron que enfrentar épocas anteriores, como la sobrepoblación, el agotamiento de los recursos naturales no renovables, la contaminación, la escasez de alimentos, el cambio climático y la revolución tecnológica, a los cuales hemos tratado de hacerles frente muy tarde y nos producen mayores dificultades para la vida. El entendimiento planetario que se necesita, el ampliar los límites más allá de nuestro propio grupo, el considerar una perspectiva espacial y temporal muy grande, todo esto implica un nuevo altruismo. Un altruismo que no es solamente la defensa del propio grupo para aumentar la aptitud evolutiva del mismo, sino realmente una toma de conciencia planetaria en términos de la especie humana. El equivalente moral de la guerra, sin poder encontrarlo, o que utilizan la guerra para intervenir y masacrar personas solo para garantizar sus intereses y los de su grupo, están incurriendo en comportamientos considerados hiperegoístas. Cuando se implanta un modelo interventor con un falso concepto de ayuda, como el Fondo Monetario Internacional que da dinero para quedarse con los recursos del país intervenido, produce dependencia e impide que se desarrollen las propias potencialidades. Cuando se ofrecen ayudas como los cupones de alimentos en Puerto Rico, surgen situaciones donde una persona tiene que elegir obtener un refuerzo gratis sin oprimir la palanca o lograrlo después de trabajar. Parece ser que se prefiere la primera alternativa. No obstante, solamente modificando su comportamiento en el sentido de mayor cooperación y de mayor autosuficiencia, puede evitarse la dependencia y lograr que las personas aprendan a ayudarse a sí mismas.
El intento de desarrollar un modelo psicológico del comportamiento prosocial ofrece la esperanza de que un análisis de esta naturaleza dentro de un contexto planetario, una madura filosofía política, pueda contribuir a una planificación social en la que se garantice el máximo desarrollo de las personas conjuntamente con la más digna sobrevivencia de la especie humana.